este proyecto de ley plantea hacer borrón y cuenta nueva y olvidarnos de seguir un procedimiento para hacer desbosque, ¿no? Y claramente esto genera más preocupación en un contexto en el que vivimos con el cambio climático, ¿no? Los bosques son la principal fuente de captura de CO2 en el Perú. Y el año 2020, durante la pandemia, ha sido el peor año para todos nosotros los peruanos. Hemos tenido más de 200.000 hectáreas destruidas, deforestadas en la Amazonía. Romero, y nos vamos a conectar inmediatamente vía Zoom con César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental, que es una de las voces que critican la norma que está modificando la ley forestal y la interrogante. Muy buenos días, César. ¿Por qué cuestionan ustedes este tema que está en debate en el Congreso en este momento? Muy buenos días, don Nicolás. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en concreto son 4 temas por los que llama la atención la insistencia de la Comisión Agraria de modificar nuestra ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Por un lado, por ejemplo, le quita el rol que tiene el Ministerio del Ambiente en los procesos de zonificación forestal o cuando se establezcan bosques de producción permanente. Debemos recordar que el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene una visión extractiva y no necesariamente una visión de conservación del patrimonio de todos nosotros los peruanos, ¿no? Entonces, allí creo que cuando se gestiona el bosque no solamente se está hablando de madera, sino de servicios ambientales o de bienes en general que generan los bosques, y no solamente puede tener una visión parcial del enfoque agrario de la parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, los proyectos de ley que han sido observados por el Poder Ejecutivo y que luego regresaron al Congreso, nuevamente se insiste en modificar el artículo 29 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, excluyendo al Ministerio del Ambiente de la capacidad de plantear los bosques de producción permanente o de la zonificación forestal. Pero lo más preocupante, particularmente para mí, es que este proyecto de ley o esta autógrafa en la disposición complementaria final pretende hacer borrón y cuenta nueva y de alguna manera reconocer áreas que han sido deforestadas o generar mecanismos de deforestación sin cumplir las reglas que la ley señala para el cambio de uso de suelo. Yo no puedo el día de hoy deforestar el bosque sin un procedimiento, ¿no? Entonces, este proyecto de ley plantea hacer borrón y cuenta nueva y olvidarnos de seguir un procedimiento para hacer desbosque, ¿no? Y claramente esto genera más preocupación en un contexto en el que vivimos con el cambio climático, ¿no? Los bosques son la principal fuente de captura de CO2 en el Perú. Y el año 2020, durante la pandemia, ha sido el peor año para todos nosotros los peruanos. Hemos tenido más de 200.000 hectáreas destruidas, deforestadas en la Amazonía. Y creo que todos los amazónicos, todos los que somos amazónicos, vemos con mucha preocupación estos cambios que son evidentes ya en nuestro país, el clima, el impacto en las otras actividades económicas que se generan. Entonces necesitamos tener una visión integral del país y no solamente un enfoque agrario o de deforestación, y tendríamos que ver también los servicios que brinda este bosque para todos nosotros, ¿no? Ahora, yo he leído el punto de vista de gente que defiende el proyecto y que dice que hay una realidad, y que la realidad es que hay muchísimos agricultores que ya están asentados sobre zonas que fueron deforestadas. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos agricultores? ¿Tendrían que irse de donde están? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, también en ese contexto uno se pregunta y creo que las reglas no son homogéneas para todo, ¿no? Usted plantea una visión, pero también vemos que en la práctica estos hechos, estas licencias, estas excepciones, hacen que en la práctica se masifiquen las áreas deforestadas, ¿no? Y pueden decir luego, yo estuve asentado aquí 20 años y claramente quiero que me reconozcan, pero lo que en la práctica está sucediendo es que llegue nueva gente y que se amplíe este proceso de deforestación. Entonces, existen las condiciones para verdaderamente saber quiénes son. ¿Existe la capacidad del Estado y de los gobiernos regionales para evitar que ello suceda? Mi respuesta es claramente no, ¿no? Entonces, generar estos incentivos, ¿a qué intereses responden, básicamente?
Porque si yo reconozco que hay gente asentada o que ha deforestado, porque no solamente hablemos de pequeños agricultores, tenemos casos de grandes deforestadores de más de 10.000 hectáreas que han deforestado, que enfrentan procesos penales actualmente, ¿no? Y esta podría ser un mecanismo para que se evada la justicia y los procesos que actualmente enfrentan algunas empresas por organización criminal, por deforestar bosque primario o por usar bosque primario y sin haber realizado el cambio de uso que la ley señala. Ahora, yo no sé si la cifra es exacta, pero me dicen que hay más de 400.000 agricultores viviendo en este momento en zonas donde ya no podrían, y trabajando en zonas, más allá de la diferencia entre el tamaño de las propiedades y de las explotaciones. Pero por eso mi insistencia en esta pregunta, ¿qué pasaría con la gente que está actualmente desarrollando agricultura en zonas que a partir de ahora ya no se podrían hacer o que no se debieron hacer, digamos? ¿Cuál es el destino de estas personas? ¿Qué se propone como solución? ¿Un proceso de desplazamiento? No, bueno, en principio tendríamos que planificar esto, pero no solamente con una visión solo extractivista o de transformación del bosque, ¿no? ¿Por qué excluir al Ministerio del Ambiente en esos procesos? Que nos dé, por ejemplo, casos donde hemos tenido, por ejemplo, dentro del bosque de protección Alto Mayo, en San Martín, ¿no? Casos donde el servicio de áreas protegidas dentro de un área protegida, de una zona de protección, un trabajo articulado entre el sector ambiente con los agricultores y con las autoridades para poder de alguna manera viabilizar ese camino. No excluir a una autoridad creo que es la respuesta o la solución, ¿no? Entonces, creo que esa visión de que el sector ambiente impide el desarrollo o impide el bienestar de la gente es una visión errada. Necesitamos ver que el sector ambiente trabaja también en beneficio de la colectividad y de garantizarnos el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Ahora, el gran reto, el otro día alguien hablaba acá, no sé si fue Rómulo Mucho o alguno otro de nuestros invitados, de la necesidad de tener una mirada con respecto al papel que puede cumplir en la economía una explotación racional de los recursos forestales, que sí es posible que se pueda explotar el recurso forestal sin depredarlo. Es decir, lo cual supone toda una estrategia y políticas, ¿no es cierto?, digamos, bien aplicadas. ¿Qué es lo que proponen ustedes con respecto a esto? Miren, yo les decía, más allá de ver solo el bosque como un estorbo para poder generar actividades productivas o extractivas, veamos también el bosque en esa lógica que usted plantea, ¿no? Como un proveedor de servicios. Si estamos hablando de que el cambio climático es la principal amenaza de la existencia de nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, estos bosques también son capaces de capturar CO2 y eso tiene un valor en el mercado. Entonces, ¿por qué no generamos actividades o iniciativas o incentivos de proyectos que capturen o que se vendan estas capturas de carbono, ¿no? En el mercado nacional e internacional, como está sucediendo actualmente? Entonces, esa es una posibilidad. Porque, a ver, todos los que somos amazónicos sabemos perfectamente que las tierras de la Amazonía son las más pobres que se tienen. No son tierras necesariamente aptas para la agricultura. Las tierras se empobrecen y luego migramos a otra zona y seguimos en ese eterno proceso de deforestación. Claro. Es decir, vamos a estar siempre tumbando el bosque, quemando, porque las tierras ya están pobres. Entonces, claramente se ve aquí que el potencial del bosque no es para desarrollar actividades como las tendríamos en la parte costera, en las grandes extensiones agrícolas, sino para proveernos, para mantener biodiversidad, para proveernos de distintos servicios ambientales, y en ese sentido tenemos un marco jurídico que puede ser mejorado y perfeccionado y generar incentivos para la gente que está ubicada aquí o la gente que posee tierras con cobertura boscosa también. Entonces, creo que esa es la posibilidad y la opción. No hay una posición negada o sesgada en contra de no tocar. Esa visión de que desarrollo o conservación son incompatibles, creo que es lo más dañino que nos ha hecho la sociedad nuestra, ¿no? Y tenemos que viabilizarlas, pero en una lógica de sostenibilidad y de beneficio en el tiempo, ¿no? Yo le agradezco mucho, señor Ipenza, por habernos atendido esta mañana, y vamos a, por supuesto, abrir un espacio, porque una cosa que no puede ocurrir es que decisiones de esta trascendencia no se ventilen de una manera abierta, pública y transparente, que es para lo que nosotros estamos, para ayudar a que esta transparencia se produzca en una decisión que va a ser trascendente sin ninguna duda para el futuro del país y sobre todo de la Amazonía. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias.
Ok, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Son las 10:29 de la mañana, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a abrir los teléfonos, va a estar con nosotros Youmi Paz, gerente del Departamento de Nutrición de Leche Gloria, para hablar sobre recomendaciones de nutrición para madres de familia. De eso vamos a hablar tras la pausa en nuestra campaña para ser exitoso. Primero desayuna, volvemos.